Hola, en este vídeo vamos a ver desde la diapositiva 63 hasta la diapositiva 67 del tema 6. En la diapositiva 63 se planteaba el ejercicio que vemos aquí en pantalla. Se pedía el desarrollo de una función que pudiera recibir dos cadenas. Una primera cadena con un contenido ya dado y una segunda cadena que teníamos que modificar de manera que su contenido fuera igual al de la primera cadena recibida, pero sin los espacios en blanco. Vamos a ver una posible solución. Aquí vemos la función pedida. Como vemos, es una función que recibe una y dos cadenas. No hay que olvidar que una cadena no es más que un vector de caracteres. Por lo tanto, la manera de manejar una función en una cadena sería igual que cualquier otro vector. A esta función la hemos llamado copia sin espacios, que es un identificador que nos sirve para describir cuál es su funcionalidad, y como no va a devolver nada, la hacemos de tipo void. Bien, la estrategia principal para esta función pasa por tener dos índices, i y j. El índice i nos va a ir señalando la posición del siguiente elemento de la cadena origen a comprobar, y mientras que j se encargará de señalar la siguiente posición de la cadena destino en la que copiaremos. Lo que vamos a hacer es que vamos con un for a recorrer toda la cadena origen, por eso el for tiene el índice i, y por otro lado, cada vez que encontremos un carácter a copiar a la segunda cadena destino, lo haremos en la posición j. El primer carácter que copiemos a la cadena destino estará en la primera posición de destino, es decir, en la posición 0. Por eso hay que inicializar j a 0 antes de nada. Bien, con el for vamos entonces recorriendo toda la cadena origen, desde 0 y mientras sí sea menor que el tamaño de origen, de 1 en 1. Para cada uno de los elementos de la cadena origen vamos a mirar si hay que copiarlo o no. El enunciado nos pedía que copiara todos los caracteres excepto los espacios en blanco. Por eso vamos a hacer una comprobación como la que vemos aquí. Si el carácter i de la cadena origen es diferente a un espacio en blanco, aquí vemos que hay una comilla simple, espacio en blanco, comilla simple. Entonces hay que copiarlo, este carácter origen de i. Y lo copiamos el carácter origen de i, ¿dónde? A la cadena destino, a la posición j. Es decir, el primer elemento nos lo copiará en la posición 0, el siguiente en la 1 y así. Y cada vez que copiemos un elemento a destino, hay que incrementar j, ya que j es el índice que nos va a decir cuál es la siguiente posición de la cadena destino en la que copiaremos. Bien, con esto simplemente habremos copiado todos los elementos, nos quedará el indicar la marca de fin de cadena. Es decir, nosotros tenemos que poner en la siguiente posición a escribir, en la posición j, el contrabarra 0, con lo cual ya tendríamos copiada toda la cadena sin espacios en blanco y además perfectamente terminada con su contrabarra 0. Podríamos haber hecho alternativamente una pequeña modificación que consistiría en poner aquí un menor o igual, de manera que i llegara no hasta el último carácter válido de origen, sino hasta el contrabarra 0 que está justo detrás de ese carácter, con lo que copiaría también ese contrabarra 0 y no sería necesario esta última instrucción. Si quisiéramos utilizar esta función en un programa principal, por ejemplo, podríamos hacerlo como lo vemos aquí. En este caso es un programa main muy sencillito, en el que se pide un texto al usuario, en este caso para inicializar la cadena S1, se llama la función copia sin espacios, pasándole las dos cadenas. No dejan de ser dos vectores, por lo tanto, para pasarlas a una función como esta que recibe dos vectores, solo hay que poner el nombre del vector correspondiente. En este caso el vector S1 para la primera cadena y S2 para la segunda. En este ejemplo de aquí lo que hacemos es que además estamos mostrando por pantalla cómo quedan las cadenas después de la llamada a copia sin espacios. Muy bien, tras toda esta parte de cadenas de caracteres, vamos a ampliar lo que ya sabemos de vectores a más dimensiones. En este caso vamos a ver los vectores multidimensionales. Cuando un vector lo que almacena en lugar de elementos de tipo simple son otros vectores, es cuando estamos haciendo referencia precisamente a vectores multidimensionales. Una especialización de estos vectores multidimensionales son las matrices, que son vectores cuyos elementos son también vectores que contienen elementos de tipo simple. Existen tanto matrices estáticas como dinámicas, si bien aquí nos vamos a centrar únicamente en las matrices estáticas, que son muy similares en su manejo a lo que serían los vectores estáticos. Para poder declarar una matriz estática, simplemente hay que poner el tipo de dato que va a almacenar la matriz, el nombre de la matriz y las dimensiones de la misma, número de filas y número de columnas.
Voy a pasar a la siguiente diapositiva, luego volveré aquí para ver un pequeño ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, una matriz que es una matriz que contiene elementos enteros y que tiene en total 10 filas y 8 columnas. Muy bien, cuando se declara una matriz estática hay que colocar valores constantes tanto en el número de filas como en el número de columnas, lo cual es coherente con lo que ya teníamos con los vectores estáticos, en los que había que ponerles un tamaño constante también. A la hora de poder representar la matriz, tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a acceder a una fila, a un elemento de una fila y columna determinado, van a empezar las posiciones siempre de forma cero indexada, es decir, la primera fila es la 0, la primera columna la 0, y así en las filas hasta la fila n-1, siendo el total de filas n, o hasta la columna m-1, siendo el total de columnas m. Bien, para poder acceder a un elemento de una matriz, el método es similar al que utilizamos con los vectores. Simplemente se coloca el nombre de la matriz y la fila y columna del elemento al que queremos acceder. Aquí abajo tenemos un pequeño ejemplo. En este caso, en la matriz A, estamos accediendo al elemento 3, 5 y estamos poniendo en este elemento el valor 88. Muy bien, también es posible inicializar una matriz al declararla, como podemos ver en cualquiera de estos dos casos. En el primer caso declaramos una matriz B, que tiene 2 filas y 3 columnas, y ponemos estos valores 1, 2 y 3 en la primera fila y 4, 5 y 6 en la segunda, con lo cual el valor de B será algo parecido a esto. En el segundo de los casos es una variable C que representa una matriz de 2 por 3 elementos de tipo entero y estamos inicializándolo de esta manera. Cuando no ponemos cada una de las filas entre llaves, la inicialización que hace el compilador es fila a fila, es decir, en este caso cada fila tiene 3 columnas. Pues los 3 primeros elementos son los 3 elementos de la fila 0 para las columnas 0, 1 y 2. Así seguiría con la siguiente fila y así en tanto en cuanto tengamos elementos puestos en su inicialización. Bien, ya hemos visto cómo se puede declarar una variable, cómo podemos darles valores en su declaración y a la hora de manejar variables de tipo matriz hay que hacerlo cuando estamos fuera de su declaración elemento a elemento. Aquí vemos, por ejemplo, cómo ponemos un valor en un elemento de la matriz A. Aquí estamos mostrando por pantalla el valor contenido en el elemento 0, 0 de la matriz A. Aquí mostramos un mensaje pidiendo un elemento y el elemento, el valor entero que introduce el usuario se guarda en el elemento 1, 2, es decir, el elemento que está en la segunda fila y tercera columna, puesto que hay que recordar que tanto filas como columnas son cero indexadas. Y aquí vemos cómo podemos, sin ningún problema, manejar los elementos de una matriz como elementos de tipo simple que son, en este caso el entero que está en la posición 1, 2, por el que está en la posición 0, 3. Y el resultado de esta operación lo guardamos en la matriz A, en el elemento de dicha matriz que está en la posición 5, 7. Vamos a ver un ejemplo ahora en esta diapositiva que nos servirá sobre todo para ilustrar la manera típica de recorrer matrices. Cuando se recorrían vectores, normalmente se utilizaba un bucle de tipo for que iba desde el primer elemento del vector hasta el último. Aquí será algo similar, pero como tenemos una dimensión más, hay que hacer un for doble, es decir, un for anidado. Un primer for que nos sirva para recorrer filas y para cada fila un segundo for que vaya una por una en todas las columnas de la matriz. En este programa en concreto lo que hacemos es que declaramos una matriz de 10 filas y 20 columnas y lo que hacemos con este for doble es que uno a uno vamos pidiendo los elementos al usuario, los vamos leyendo y los vamos guardando en la posición correspondiente. Así leeremos en primer lugar el elemento 0, 0, luego el 0, 1, 0, 2, 0, 3, así hasta el 0, 9 y luego pasaremos al 1, 0, 1, 2 y así sucesivamente. De manera similar, recorreríamos la matriz para mostrar su contenido por pantalla. Lo que ocurre es que en este caso estamos poniendo también aquí un printf fuera del for interno, pero dentro del for más externo. Porque si queremos mostrar la matriz por pantalla, lo más adecuado es ir mostrando elemento a elemento, como vemos aquí, separado simplemente por espacios en blanco, y cuando acabemos con una fila, hacer que haya un salto de línea para que resulte mucho más adecuada la representación de la misma. Muy bien, vamos a ver
un pequeño programa que nos servirá para poder trabajar lo que es el recorrido de matrices. En este caso se trata tan solo de un programa que declare una matriz de 6 por 6 enteros e inicialice dicha matriz con la matriz identidad, es decir, con todos los elementos igual a 0, excepto los que están en la diagonal principal, es decir, aquellos elementos cuyo número de fila es igual al número de columna. Vamos a intentarlo.